Revista del Comercio en este sábado 23 de agosto del año 2025. Tal y como hemos estado anunciando y pidiendo por abajo, ¿verdad? Bueno, para poder lograr esta entrevista no hubo que pagar nada, pero uno pide por abajo. Mira, para poder traer al mundo aquí hay que buscar. Sí, el Marino Guzmán no se mueve. No, si uno al estilo del Pachá, pues uno aprende del Pachá, ¿verdad? Muchas cosas. Estoy sin ninguno. Tu bolsillo, tu medida, lo que tú puedas. Bueno, lo importante es, señores, miren, lograr, porque se acostumbraron. Que sea tu conciencia. Que tu conciencia, tu cartera sea tu conciencia. Saludo al Pachá. Miren, señores, yo le decía a Cundo, y dije, mire, Marino lo acostumbraron ustedes a trabajar de noche y de madrugada. La madrugada universal, en los 70 y pico, cuando La Fuerza, José Torres, Carlos Rosario, el Rubio Blondi, todo ese equipo Marino era el que cerraba la programación de madrugada, pero eran estaciones totalmente musicales, ¿verdad? Era musical, entonces él se acostumbró a trabajar de noche. Y me quedé lisiado. Y se lo dañaron, se quedó trabajando de noche. Entonces, a Marino, invitarlo para que esté temprano en un sitio, ¿verdad? Es difícil. Cundo no, porque Cundo, aunque ha estado en todo este proceso, ¿verdad? Primero en los controles y luego, pues Cundo adquiere, ¿verdad? Toda la popularidad y el relieve, porque cuando se armaban las situaciones difíciles en el gobierno de la mañana, de repente surge la frase llévatelo Cundo, que es un sinónimo de llévatelo Fausto en la lucha libre internacional con Silvio Paulino. Pero el llévatelo Cundo se pegó de tal manera que Cundo Camarena está siendo invitado a muchos programas para de alguna manera conocer intimidades y situaciones que se daban en ese programa. Entonces quisimos invitar a Marino Guzmán también, porque Marino, como fundador de ese espacio con Willy en el año 86, entonces comienza esa historia, ¿verdad? Que ya tiene 40 años prácticamente de lo que fue el gobierno de la mañana. Bienvenido Marino, bienvenido Cundo Camarena. Saludos, señores, y dar las gracias, ¿verdad? a mis hermanos, a Ricardo y a Wilson, por esta invitación. Hemos sido socios, no he visto nada, ¿verdad? Y nos mantenemos juntos durante tantos años, y para mí siempre va a ser un honor y un placer estar junto a ustedes. Aquí ustedes me sorprendieron leyendo mi revista del Comercio, que la próxima Cundo y yo somos los que vamos a estar ahí. Así es. Sí. Pero esta entrevista va para que debe ser cumplida. Gracias Ricardo, gracias doctor Wilson por la invitación. El doctor Wilson decía que Marino era el último de los mohicanos. No, él es el primero, porque él comienza con lo que fue el gobierno de la mañana, con ese proyecto que ya lleva casi 4 décadas y todavía hoy es referencia en el espectro radial de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Tenía muchísimo tiempo, Ricardo, diciéndome, te voy a invitar al programa. Bueno, ya hoy se concretó se convirtió en realidad ese deseo. Cundo, la gente dice, y Marino es un destacado protagonista de esto que te voy a preguntar. Ven acá, cuando tú veas a Cundo, a Marino, pregúntale si en algún momento los que estaban contigo ahí, que Cundo, vamos a hacer esto para ver qué dice la gente. Todo era espontáneo, ¿verdad? Así mismo, allá las ideas y todo lo que se desarrollaba dentro del programa, nada era enlatado, sino espontáneo, de una forma espontánea. Marino, muy espontáneo. Yo siempre le digo, Marino, que uno se acostumbra. Por ejemplo, aquí este canal produce el doctor Julio Jacín, la revista 110. Entonces ya uno se siente que es primo hermano de la revista 110 y de los pronunciamientos
que hace el doctor Julio Jacín por los tantos años que uno tiene escuchando y viéndolo. Y lo mismo ha ocurrido con el gobierno de la mañana. Hay gente que piensa que la emisora y el programa se murió con Alvarito y se murió primero con Willy. Pero ustedes que son radiofónicos los dos y que están en la industria, no es lo mismo ni es igual volver a formalizar un equipo como el que tenía el gobierno de la mañana desde sus inicios, que eran estelares, con Marino Guzmán, caracterizando las noticias en serio y en broma, pero al mismo tiempo haciendo liderazgo de gente que eran protestantes, que llamaban sindicalistas, que hoy son líderes, que andan en jipeta y vaina y con franqueadores, pero se hicieron líderes, Cundo, llamando al programa y siendo interactivo del programa. Adelante. Así es. Mira, Ricardo, y hay nada nuevo bajo el sol. Las casas coloniales lo que tienen son colores que parecen viejas, pero son la misma estructura. Así es. ¿Verdad? Lo que cambia son los colores, los estilos, pero siempre es las cuatro paredes, que eso es la base principal, por ejemplo, de cualquier cosa, de cualquier proyecto. Entonces, se puede, claro está que hay nuevos estilos, hay un dinamismo diferente en el día de hoy, las palabras. Incluso se ha buscado, por ejemplo, yo te he dado nuevos resultados, muchas palabras sencillas para el entendimiento de la gente, que se ha descubierto incluso que en un tiempo como este, que creíamos que podíamos estar quizás más desarrollados en cuanto a lo intelectual, ¿verdad? Fíjate cómo nos presentan como uno de los países más bajos. Pero no es que hayamos desaprendido, ¿eh? No, al contrario, lo que pasa es que la velocidad es tan grande que aquí no nos hemos concatenado, ¿verdad? Claro. Conectado con ella. Lo que quiere decir que la radio lo que ha hecho es avanzar. Claro está que es verdad, el avance y el desarrollo de la tecnología nos ha sorprendido a todos. Y entonces ahora se ve que uno es más que otro. ¿Por qué? Porque se ha formado también algo interesante, con una guerra de cerebro. El que más agilidad mental tiene, más adelante vas. Para los dos, para los dos. Primero, si existe otro fenómeno que, como dice detrás de la cámara, detrás de los micrófonos, haya tenido tanta popularidad como Cundo, si el mismo staff es que hace que una persona que esté cogiendo la llamada, tenga ese éxito tan marcado en República Dominicana como Cundo, yo pienso que si lo hay, yo no lo conozco. Y si tiene que ver con los mismos protagonistas, Marino, fundador, que empezaron a mencionarte, o si Llévatelo Cundo fue lo que marcó para que tú te pegaras. ¿Cómo es esa dinámica para que una persona que esté detrás de un micrófono haya resaltado tanto y sea tan popular, convirtiéndose en un fenómeno, junto con Marino, que es el último de los karaokeños, Adelante, Cundo. Bueno, hay que irse primero a la génesis de lo que es la comunicación. Sí. Porque al nosotros ser los primeros, marcamos la ruta, un momento donde la comunicación era muy cerrada, para los años 1986, y nosotros lograr, junto a Marino y Willy, que fueron los pioneros, y lograr sacar llamadas al aire para hacer asuntos sociales, que la gente pudiera hablar de desahogarse, los problemas que le agobiaban en su sector, la falta de agua, la falta de luz. Entonces, ¿qué pasa? Los choferes. Los choferes, sobre todo, que muchos beneficios. Marino, nosotros debimos de ser socios de los hoy empresarios, Cambita, Antonio Marte. Lo hicimos. Lo hicimos, como decía Rosario, nosotros le dimos el paso, porque ellos todos los problemas lo hacían a través del gobierno de la mañana. Hacedores, incluso el difunto Pérez Figueiredo. Ramoncito. Ellos no tenían donde hablar, era con ustedes. Solamente el gobierno de la mañana era lo que le daba la oportunidad
Entonces hoy son grandes los empresarios. jefes de policía. Los jefes. Sí, Los jefes, hicimos a San Gimiñán jefe de la policía. Hicimos San sí, Gimiñán. sí. Acuérdate Quitaron de- muchos funcionarios. Cambiamos 2 veces el jefe de los bomberos. Sí, Mire, A mí me lo ofrecieron y dije yo. No, a Marino ofrecía ser jefe de los... Sí, pero tú eras coronel. Tú de eras los coronel. bomberos. Después de Lilín, yo era cuando Lilín Díaz, tú Yo estabas. quería tirarme el gancho a mí y que tú eres el jefe de los bomberos, dice hombre. Fello. Yo no, yo, No, coño. Entonces, ahí recomendé, me acuerdo, a Hugo Arriaga. A Hugo Arriaga, Arriaga. Sí. Y te hizo coronel. ¿Eh? Te hizo- No. ¿Qué pasa? No, Marino se fue Ojalá, a los bomberos. Yo estaba pegado el tronco. Sí, Yo estaba Marino. pegado el tronco. No, porque hay que decir también, porque había una labor social, que no solamente se trataba de política, radio y de denuncia. O sea, Willy Rodríguez, sobre todo Willy, estaba en todo lo que se movía en este país, con la labor social de comunicación para prevenir en tiempos de catástrofe. Semana Santa. La Semana Santa. y- Inspector honorífico de la defensa civil. de la defensa ok. civil. Entonces, toda esa historia, ¿verdad? Que tú localizas a Willy montando tarima, haciendo ferias, haciendo maratones radiales. Yo conocí a Willy en ese menester, haciendo maratones de radio. Después Los programas fuera de cabina. Sí, los programas fuera de cabina. Comenzaron allá. David Santa María después vino, pero Willy fue uno de los propulsores. Así es. Hicieron de eso. a presidente de la Cámara de Diputados, Yo Danilo decía- Medina. Sí, Sí. no, Sí. entonces equipo. No, Entonces, yo porque decía, ellos eran empleaditos de nosotros. Era empleado. Danilo era empleado de Sí, nosotros. Danilo era empleado y la familia de Danilo eran empleados de la Z. Claro. ¿Cómo va a sí, ser? sí, Así sí, No nos han sí, dado sí, nada. sí. Mira, Pero, ¿cómo? no nos han Danilo, dado nada. sí. Pero Danilo. es bueno que si nos van a dar, sea después que pase el juicio. Mira, Sí. ay, Ya lo que Estamos a quede. tiempo todavía. Después que pase. Leonel era empleado de nosotros también. Leonel. Él era comentarista los sábados. Danilo. Le ofrecimos la dirección de prensa del gobierno de la mañana, Leonel Fernández. Leonel. Cuando Leonel sale a ser candidato, él estaba en la Z porque él trabajaba con Sí. Abel Rodríguez del Orbe, Sí. que era el abogado de la empresa. Así Bienvenido es. Rodríguez. Sí. Entonces, Hipólito, no Señores, puede. anoten eso es historia. eso es historia, mire, señor. Leonel nos dice, cuando le ofrecimos la dirección de prensa al gobierno de la mañana, que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para eso. Mire, yo Ya. a Neudi en estos días tenía a Cundo y al doctor Héctor Guerrero Heredia, que la receta médica de la Septimponguro. Z, no hay duda de que herencia del gobierno de la mañana, pero ellos también Yo soy fijo los lunes. con su Yo soy fijo los sapiencia, lunes. son científicos que también le dan mucho valor a la emisora. Pero ahí se hablaba un poco de historia también y se recordaba cómo llega don Álvaro Albelo al gobierno de la mañana, y por el vínculo que tengo con Marino, Cundo apuntaba ciertamente y le daba el crédito a las cápsulas de don Álvaro, y es Marino Guzmán, y después TH se integra también al programa. Sí. Pero me gustaría esa parte porque el gobierno de la mañana hay que dividirlo en un antes y un después de don Álvaro Albelo. Correcto. Fue un- Sería fue un bueno gobi- que Marino, fue un gobierno. ¿verdad? Como parte ejecutiva de lo que fue el gobierno de la mañana, porque era de los talentos ejecutivos del gobierno de la mañana, que él, ¿verdad?, aporte Bueno, cómo yo llegó era- don Álvaro. Ahí Willy y yo nos dividíamos todos. Digo, todos. Yo estoy muy fino, oye, parece que no bebí anoche. Oye, Willy y yo nos dividíamos todo. Y el trabajo siempre hacía, Willy hacía lo de él, Willy era un técnico además, ¿verdad? Y vivía metido en sus montañas. Y eso nos daba también la ventaja de que podíamos cantar, incluso donde instalar una antena con una mejor señal. Todos nos lo dividíamos. De hecho, yo era director de Radio Cristal, que era de Bienvenido Rodríguez también. Y cuando entramos ahí a la Z, fuimos a reformar la Z, que era una emisora de salsa y merengue, nada más. Y entonces había ya que renovar. En los tiempos de Super Frank. ¡Oh, sí! La Z nace en Hubo 1983 gente que salió con huyendo. Super Frank. ¿Tú eras control con Super Frank? No, Sí. yo
Sí, yo era control, pero ya él salió como en el mes siguiente que yo entré. Ok. Por situaciones de la vida. Entonces Willy, nos dividimos el asunto. Yo le dije, teníamos problemas con los directores de la emisora porque era muy fuerte lo que nosotros veníamos haciendo con una conexión directa a nivel político, a nivel empresarial, a nivel intelectual. Y entonces era difícil algunos muchachos conectarse con eso. Y entonces teníamos problemas, nos boicoteaban el programa. Sí. Nos boicoteaban y le decían bienvenido. Y dije, mira, bienvenido, eso no nos va a dar resultados. Porque le estábamos quitando la payola también. Sí. ¿Me entiendes? Porque ya se estaba contando el tiempo del payoleo. Entonces ya tú sabes el problema. Entonces le dije a bienvenido, digo, pon a Willy como director general de la emisora. Yo voy a dirigir el programa, yo soy el director del programa. Entonces Willy es el director que luego lo lleva bienvenido, emocionado, y porque Willy no diera un salto raro, lo puso como vicepresidente, ¿te acuerdas? Sí. Lo puso como vicepresidente, tú sabes que un cargo, sin cuarto, pero un cargo. A raíz de su nombramiento como director fue precisamente para estar por encima del director musical, que era que quería trazar la pauta. Que había problemas. Entonces, un momentito, Marino, que esto es en vivo, señores. En vivo. Y me está llamando Sargento Vareta, que está oyendo el programa. Vareta, hermano, ¿y tú estás vivo? Todavía. Vareta. viendo esos don golosos ahí. Pero Vareta, mi bien, ¿qué tú estás? Viendo esos don golosos cuando todavía se la buscan. Ay, Yo creía que estaban mencionados. No hay comida con Tú no tienes comida yo con estoy Farina. mencionado. Farina no deja buscarte. Yo estoy mencionado, estoy trabajando ahora ahí con Pacheco. Ajá, con Pacheco. Sí, con Alfredo Pacheco. Ok. O sea, que yo me la busco ahí, siempre da lo mío. Ok, gracias, Vareta. Pero ya oye, yo soy el que está en Cristo Rey, que todavía digo que él vive ahí. Sea mentira. Gracias. Sea Otra mentira. llamada que te entró ahí me dicen que ahí está desde Tratumba el doctor Balaguer, que su partido se diluyó, que su gente se ha Usted dividido. ¿Qué ha pasado? Hasta los espíritus están hablando. Oye, desbarató el Partido Reformista. Hasta los espíritus están hablando en este programa. Esto es grande, esto es grande. El doctor Joaquín Balaguer, doctor, se acerca la fecha de su cumpleaños, ahora el 1 de septiembre, como siempre. Mucha gente va a su tumba, y entonces yo quiero saber cómo usted se siente con ese partido tan disminuido y donde todo el mundo ha cogido la de Villadiego, doctor. Bueno, aquí uno no se sienta donde yo estoy. Me preguntan. Aquí no permanece parado. Me recuerdo cuando me junté con Willy Marino, que lo cité en San Cristóbal para que me ayudaran a Tito Hernández. Así es. Usted sabe que Tito estaba en una situación muy difícil después de la quema de la agricultura. Pero qué barbaridad, Dios Sin mío. embargo, lo conseguimos dándole yo respaldo a un programa como este tan peligroso, donde se le da la oportunidad al pueblo que se manifestara. Dios mío. Claro, logramos quitárselo al pueblo y poner a los interactivos, que en vez del pueblo hablaba políticos solapados, enganchados. Doctor, Pero déjeme decirle que si vamos a mérito, el mérito lo tuve yo que respaldé ese programa, porque a ellos no lo iban a matar y yo lo defendí. doctor, si yo no le pregunto esto, ¿verdad? Para que usted, ¿verdad?, dirija, aunque sea de allá de Ultratumba, ¿qué vamos a hacer con Ramón Rogelio y Quique Antún? ¿Con quién? Con Ramón Rogelio y Quique Antún. Déjame decirte una cosa. Yo aquí no estoy con ninguno de fascineroso. Yo lo soporté porque no había forma de mantenerse en el poder sin ellos. Pero ya no los necesito, gracias a Dios. Gracias, doctor. Feliz cumpleaños por adelantado. Es el 1 de septiembre que cumple años el doctor Joaquín Balaguer, ¿verdad? Un líder declarado padre de la democracia por la gente que quería, ¿verdad?, estrellársele con una bomba. Pues mira, eso era parte, perdón, Marino, sí, del entusiasmo que se vivía en el gobierno de la mañana con la noticia del día y los protagonistas del día y las imitaciones que Dios le ha dado la capacidad a Marino de hacerlo. Y después nosotros lo hacíamos los informantes. Vamos, tía Rúa.
Lo de con Víctor Díaz Rúa, Esos amigos, los amigos. el difunto Fello Suberví. Marino ha sido, ¿verdad?, toda una leyenda en todo esto. Entonces, aclarábamos lo de don Álvaro, ¿verdad? La llegada de don Álvaro con las cápsulas y luego ya con la integración, los problemas en TTH y don Álvaro. Pero eso ya viene esa es siendo otra faceta Sí, de los 90, ¿verdad, Cunha? Sí, ya en los años de los 90. ya nosotros- finales de los 90. Finales de los 90. Porque déjame decirte que nosotros hicimos ese programa, pero no solamente habíamos hecho ese programa, nosotros éramos los apagafuegos de Bienvenido Rodríguez y lo que con él buscábamos ideas para desarrollar proyectos dentro de la emisora. Y uno de ellos fue el gobierno de la mañana, porque fue así. Así ¿Qué es. hacemos? A esta emisora le hace falta información, porque ya animación, ¿verdad? Diversión tiene. Y un medio de comunicación se conforma de las dos partes. Información, ¿verdad? Y entretenimiento y cultura. Entonces le metimos información, claro, acorde con el dinamismo, acorde con lo que es el comportamiento de la emisora y para el público a la cual estaba dirigido la programación de la serie. Entonces, a las 0 de la mañana, quienes comienzan a ver dos DJs muy populares, el mismísimo Mario Así y es. Willy Dicochó. Sí. ¿Verdad? Son los que comienzan, por lo tanto, el programa sale pegado. Sí. Porque sale con dos figuras populares. Y entonces, comenzamos, ahí entonces ya comenzamos a desarrollar otra parte dentro de nosotros que es el intelecto, ¿verdad? La ampliación de conocimiento para poder para llenar un programa de 2 horas, que fue como comenzó. De 7 a 9. Es de 7 a 9 de la De 7 a mañana. 9, sí. Y se fue ampliando de lado a lado adelante y para atrás. hasta las 5. Sí, de de las 5 de la 5 mañana hasta las 11 hasta las de la 11 mañana de la llega. mañana. Teníamos que buscar, para no convertir eso en una monotonía, teníamos que buscar gente de peso, de profundidad, política, porque ya el programa lo estaba exigiendo. Y entonces ahí comenzamos. Yo me acuerdo que la primera persona que yo inserté en el programa fue a Zoila Puello. ¿Cómo se llama? Juan de Lance. Juan de Lance, Juan de que Lance. fue el primero en que redactaba las noticias. Juan de Lance Chico Arias. Juan de Lance, Chico mi Arias, pero mi después amigo, de Cristian Jiménez. mi amigo, Después de Cristian. un gran intelectual, Juan de Lance. Sí. Sí. Pero se claro. fue del programa porque era fanático. Político. Se fue del programa porque yo imitaba a Juan Bosch, y eso era una falta. Sí. ¿Cuándo ¿Qué comienza vamos a hacer? Cundo? ¿Cuándo comienza Cundo a introducir personajes, ¿verdad?, que defendían a los partidos políticos? Por ejemplo, cuando se suscitan estos episodios con don Álvaro y Juan TH, pero después cuando llega el grupo de Julio Martínez Pozo, Eury Cabral, José Laluz, cada uno con una banderilla política, Daniel García Archibar, que estaba ahí también en ese equipo, Escondido. y que también tenía banderilla Oye, a política. José Laluz Ajá. lo traigo yo porque Víctor Gómez Casanova. fui una vez a la oficina que lo tenía este muchacho, el amigo, el locutor, amigo de nosotros, que es el presentador de Leonel Fernández, Así que era el director del DICOM. este muchacho Omar, Omar Liriano. Y Omar Liriano, que me quitó una emisora de San Pedro. Mira, Sí. oye, allá en Atomayor. Mira, Omar Liriano, yo sé como Bob Boli, tanta cosa que Dios vaya sí. por ahí. Sí, porque tú eres asesor, Hay que hacer asesor bombón, permanente dice, de comercio. Bob Boli También asesor. dice todo tipo Sí, de malas claro. palabras sin que nadie lo entienda. Honorífico. Mira, ¿O no? mira, Él y dice que no le da entonces nada. nos Sí, por encontramos allá, que yo fui allá, mira, un comercialista. Omar una vaina. Liriano, Y entonces me encuentro con José Laluz, que está loco por tumbar a Omar Liriano. Sí. Exacto, y entonces yo estaba dando orientaciones para que lo hiciera. Ok. Claro, Sí, entonces, para vengarte. pero, Ay, pero- ay, y yo- ay. oye, Fuché, el poder de traer el escuché, trono. oye, y entrevisto. Fonsuey. Era vocero de Sí. estación y llamaba cada Sí, mira, Sí. y entonces Era vocero. Él manejaba un concepto. entrevisté a José en un programa que yo creé también, que se llamó Matando el Tiempo. Y ahí Más ahí fue que tú tiempo. hiciste a Aníbal famoso. ¿Vale? Y entonces
Exacto, entonces Le ahí enseñaste a tocar. le llamo a José Lalo, y acá, si yo te necesito a ti aquí, no, que yo no puedo, tú sabes, ven para acá, vamos a hablar. Y él metí a José Lalo en ese lugar, míralo, se ahí quedó, está. Con mucho Entonces, se quedó, y mira el nivel, Cundo. y mira el nivel del Sí. El comunicador. estilo Cundo del gobierno de la mañana, el estilo. Obviamente, la gente de Sol de la Mañana se fueron con el mismo estilo donde ellos estaban, pero han surgido otras propuestas, que es el panorama de la mañana, la vaina de la mañana, el desayuno Sí. de la mañana, Sí, la sí, comida de la mañana, la cena de la mangú, mañana, la cualquier jodienda de la cosa de la mañana. mañana. Cualquier Háblame vaina de eso, sobre la Cundo. mañana. Sí, todos esos programas no son más, no diríamos que una copia, sino al gobierno de la mañana ser la escuela, Sí. es la universidad de la radio. Entonces, el programa da resultados, entra de forma majestuosa dentro de la población. Sí. Y al abrirse la apertura de los medios de comunicación, venir la tecnología, todos los programas están prácticamente dirigidos a ser como una como discípulo de lo que fue el gobierno de la mañana, porque es un programa que ha dado sus resultados, un programa que tiene prácticamente 4 décadas, aún existe, aunque quizá no con la misma dimensión, porque esa es la casa matriz. Esa es la El casa Imperio matriz. Romano siempre va a ser el Imperio Romano. Así es, así pero es. después de ahí han venido otros gobernadores y eso ha pasado con el conde. gobierno de la mañana. Un minuto para que ustedes, cada uno de ustedes. Pero no me déjate defienda. decirlo a Alvarito, cómo entró. Sí, que sí. Alvarito entra precisamente porque Alvarito lo conocimos allá cuando yo me inicio en radio en HJB. Alvarito, una de las personas que mejor trato me dio. Él me siendo dijo que tú yo, trabajaste con él, sí, sí. siendo yo una persona como Que trabajaron iniciando. juntos. Con ¿verdad? J. Penamanso. Y entonces. J. Penamanso, y J. Penamanso J. Jr. Penamanso. Sí. Y entonces, cuando nosotros andamos buscando, entre otros, ya fuimos a un mayor nivel. Y ahí pensamos en Cabito Gotró. Y Cabito Gotró tenía, con el sociólogo, tenía un programa. Teófilo Barreiro. Teófilo Barreiro. Y lo que me dijo fue, yo no voy a ser empleado de bienvenido. Yo tengo mi propio programa y no me voy a ir por de ustedes para allá. Ah, pues está bien. Y entonces nos sentamos. ¿A quién buscamos? Digo yo, mire, yo creo que puede ser Álvaro Arbelo, aunque él es difícil, ¿verdad? Roque Izquierda. Porque incluso es una persona que busca niveles, donde con qué se junta, aunque él a mí siempre me ha respetado, ¿verdad? Pudiera ser él. Y entonces yo lo sugiero que sea él. Digo, ¿tú quieres? Yo voy a dice, y TH dijo, no, pero yo lo veo todos los días, yo le voy a decir que yo le voy a decir que te llame. Eso de que te llame le ha dado gran mérito, porque todo el que le agarra la patica a un muchacho es el padrino. Sí, padrino. 70 padrinos. Y entonces ahí traemos a Álvaro. ¿Qué hacemos? Él dice, no tengo tiempo para yo Tantas dedicarle tantas horas. Pero digo yo, bueno, pues vamos a entrar con una cápsula. Usted lo que nosotros queremos de usted es una cápsula. Bueno, así se llamaba la columna que la hacía en el Nacional. Nacional. Sí, cápsula de con don 5 Álvaro. minutos. Y eso él hacía hasta que fue cogiendo tanto auge y tanta importancia como debió ser, por ser la figura emblemática del periodismo, ¿verdad? Y una ligazón con Mario Álvarez, con Federico Villanueva, con Germán Emilio Orne, con esa playa de periodistas, ¿verdad? Y él pertenece a ese grupo. Esos eran los comunicadores de la sociedad dominicana. O sea que nosotros habíamos traído una célula muy importante y después él le cogió el gusto, hizo un crossover de lo que él era, comenzó a decir mala palabra, un tigre. Se convirtió en un tigre. Una fiera. Un minuto cada uno, ¿verdad? Para me evalúen el comportamiento ya empresarial de don Bienvenido. Rodríguez, ¿verdad? Cómo evalúan Se va a romper el cráneo. el paso, ¿verdad? Ya, de ustedes, se dura. un pintoresco empresario como lo es Bienvenido Rodríguez. Vamos allá. Bueno, ¿qué le digo? A Bienvenido hay que verlo dentro del marco del negocio. Bienvenido fue una persona que tuvo una visión, viene desde el campo, bregando con negocios campunos.
Sí, porque Bienvenido sé Campesino, que empezó a salir del campo en su venta de cabulla para hacer soga. Sí, sí. Después entra al negocio del disco y algunos discos que eran desechables. 45 LP. Él lo cogía para venderlo porque era un pariente de él que era el dueño de esa empresa de hacer los discos del discos 45. Los discos de pasta, el 45. ¿En Enca o...? En Enca. En Enca. Sí. En Enca, sí. Entonces, Bienvenido fue una persona con un autodidacta en cuanto a los negocios, Sí. porque él no tuvo educación financiera. Con mucha suerte. Conoció el negocio dentro del mundo de la comunicación, fue socio de algunas emisoras que luego logró ser el dueño. Entonces, eso mismo pasó con cada una de las empresas donde él participó. Él tenía una visión, se asociaba y buscaba la forma de tener la mayor cantidad de ¿cómo se llama esto? Cuando tú eres el mayor aportador, Mayor accionista. mayor accionista, y terminaba quedándose con los negocios por esa visión dentro de la música, dentro del mundo de la comunicación. Y Bienvenido es un gran empresario que para tratar con él hay que saber mucho. Para tú poder lograr algo, Marino. Hay que ser muy agudo para tratar con Bienvenido Rodríguez, porque si bien él no es un gran intelectual, y eso le falta como base de sustentación para en el tiempo mantener el poder de lo que consigue, que ese es el problema, pero conseguirlo para él no es difícil. Lo único que ha sido malo es mantenerlo, que eso es otra cosa de un ser humano, ¿verdad? Tú puedes crecer, pero no es lo mismo abajo que arriba, como decía un político. Exacto. Como decía un político. Arriba con depresión. Y creo que financiera. Bienvenido no ha sabido manejar el poder y mantenerse como una figura importante, interesantísima, que ha aportado tanto a la sociedad dominicana. Es lamentable eso, pero hay que darle sus honores, rendirle sus honores, su reconocimiento a Bienvenido Rodríguez por el aporte que ha hecho a la sociedad, principalmente en la comunicación. Lo hizo como empresario disquero, que proyectó a la mayoría de esos grandes artistas que hemos tenido aquí. Bienvenido ha sido una parte importante para eso, pero también lo hizo en la comunicación. Por lo tanto, vamos a felicitar a Bienvenido Rodríguez por lo que ha hecho, no por lo que ha pasado en su vida. Gracias, Marino, gracias, Cundo. Hace tiempo que queríamos, Wilson y yo, tener este programa con ustedes. Hablando del rey de Roma. ¿Qué pasó? Hablando del rey. Bienvenido. Claro que sí, claro. No, muchas gracias, muchas gracias. Sí, señor, sí, señor. Sí, yo se lo digo, yo se lo digo. Yo se lo digo. Saludos. Dice Bienvenido. Sí. Que ustedes son sus hijos, que cuando quieren volver para allá, para la Z. Llévate tú mismo. ¿Quieren volver para la Z? Llévatelo. Llévatelo.